aquel que ya ha recibido la palabra, la obligación es precisamente ¿de qué? De exhortar a los demás y de enseñar a los demás que se ocupen en la palabra. Amén. Que pasen tiempo con Dios, que vayan y mediten con Dios, que vayan y oren a Dios, que vayan y supliquen por las cosas que aún no han llegado a entender, para que ustedes vengan a ser perfectos para toda buena obra. Y entonces Dios utilizará su vida de una manera distinta a la que le han dado uso en el mundo. Amén. 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 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y luego dice: ocúpate en estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Ocuparnos. Tenemos solamente que venir cada culto, recibir palabra y no hacerla, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y aquí la palabra nos está diciendo: ocúpate, mantente entretenido en la palabra, mantente ocupado en la palabra, sigue la palabra, construye la palabra, edifica la palabra, haz las cosas a través de la palabra, porque cuando tú pongas por prioridad hacer las cosas en la palabra de Dios, estás tomando por prioridad hacer todas las cosas en Dios mismo. Amén. Entonces tenemos que llegar a una conciencia donde tenemos que llegar al arrepentimiento y decir: cuántas cosas he hecho sin tomar en cuenta la palabra de Dios, cuántas cosas he manejado sin tomar en cuenta aquel que murió en la cruz del Calvario. Y entonces el Espíritu Santo estará dando demostración de que algo está sucediendo en tu vida y que no ha sido por este hombre, sino ha sido a través de la palabra de Dios. Bien. Y entonces no te quedará otra más que gozarte como la iglesia de Dios se goza. Porque has comprendido lo que tu mismo orgullo o lo que tu egoísmo no te quería hacer que comprendieras. A su nombre. Gloria. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Y vuelvo a decirlo: permanece en ellas. Y lo vuelvo a repetir: permanece en ellas. Porque si tú te alejas, si tú te descuidas, si tú haces vanas estas palabras, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, déjame decirte que allá afuera está alguien como león rugiente buscando a quien devorar, y el día que te atrape te va a destrozar a ti y a tu familia por completo. Si tú no te ocupas en lo que tienes que ocuparte, no verás milagros establecidos en tu vida. Así es. Porque hay alguien allá afuera esperándote para acabar contigo. Amén. A su nombre. Gloria. Dice: permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bendito, alabado sea nuestro Señor. A todos. Y dice: ten cuidado de ti mismo. Si algo tenemos que hacer cuando nosotros conocemos la verdad, es de tener cuidado con nosotros mismos, porque la palabra de Dios a nosotros nos declara que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya no tendrás excusa
de ir delante de Dios y decir, es que yo no sabía. Ahora Dios demandará lo que tú dejaste de hacer, porque tú sabías que tenías que hacerlo. Por eso es que siempre doy la invitación, y mientras más te unas a la iglesia, más bendición llevarás a aquellos que aún no han recibido esa bendición. Entonces estarás buscando el reino de Dios y su justicia, y no estarías buscando lo tuyo propio como muchos buscan lo suyo propio. Y se olvidan por qué estamos en este planeta, se olvidan por qué estamos en esta tierra, se olvidan y se vuelven amadores de sí mismos, y se olvidan de las cosas que son para vida eterna. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará, se volverán amadores de sí mismos. Primeramente yo, segundo yo, tercero yo, y qué me importa el mundo. No me digas que conoces a Dios, porque el que conoce a Dios se niega a sí mismo, toma su cruz y lo sigue. Así que si tú no vienes delante de Dios y te ocupas por lo que ya has recibido, no me digas que eres cristiano, no me digas que ya Cristo te va a resucitar en los días postreros, porque tú aún no has sabido escuchar su voz y seguirle. Amén. Dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, insiste, porque va a haber muchos hermanos que cuando el mensaje sea directo, que cuando el mensaje sea verdadero, muchos van a retroceder, porque la gente hoy en día está buscando un mensaje ligero, un mensaje cómodo, un mensaje que no los haga sacarnos de su vida pagana para llevar una vida espiritual, porque hay iglesias que están llenas pero se olvidan del verdadero mensaje. Hay iglesias que se han olvidado del verdadero fundamento. Hay iglesias que se han olvidado de que Cristo es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo para seguir donde la cabeza quiere ir, allá nosotros vamos. Hoy en día el mensaje se ha vendido, hoy en día el mensaje se ha cambiado. ¿Por qué? Porque buscan beneficio a través de un mensaje ligero, pero no se dan cuenta que un día estaremos postrados delante de Dios y los libros van a ser abiertos y nos va a juzgar según sus obras. Por eso es que su servidor ha tenido batallas, ha luchado porque el mensaje de Cristo no se vende, y hay iglesias que no les gusta el mensaje que proviene de la palabra de Dios, pero aquí dice, persiste en ello. Amén. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuando la palabra de Dios, cuando el varón de Dios se para aquí, y aunque no sea el mensaje que él quiere dar, pero ya lo mandó Dios a través de su Espíritu Santo, él como siervo de Dios tiene que dar el mensaje claro para que él mismo pueda ser salvo de la condenación por no predicar el verdadero mensaje, y a la misma vez está mostrando amor a aquellos que están recibiendo el mensaje, porque este mensaje es el que te está llevando a la vida eterna. El otro mensaje no te va a hacer cambiar, el otro mensaje lo recibirás, pero llevarás tu misma vida, actuarás de la misma manera, pensarás de la misma manera, harás lo que el mundo hace, pero cuando viene el mensaje verdadero verdadero cambia, el mensaje verdadero te hace que dejes cosas y que te doblegues 100% delante del Altísimo. Gloria a Dios, amén. Por eso la palabra de Dios tiene poder, porque si no, ¿dónde quedaría el poder de Dios? Amén. Porque hoy hay más poder en la televisión, hoy hay más poder en los programas, hoy hay más poder en aquellos programas de chismes, hoy hay más poder en aquellas telenovelas, hoy hay más poder en cualquier música pagana, y te deleitas en ella, pero cuando vienes a la casa del Señor estás seco, no disfrutas nada, no recibes palabra, no alabas a Dios. No me vengas a decir que conoces a Dios, porque aún no lo has llegado a conocer. Amén. Y tienes que aprender a conocer
la verdadera palabra de Dios. No en tu conocimiento, sino en el conocimiento que proviene de lo alto. Así es. Santo es tu nombre, Señor. Vean lo que dice la palabra, hermanos. Voy a dar unos ejemplos del poder de la palabra de Dios manifestada aquí en la tierra. Y lo vuelvo a repetir, manifestada aquí en la tierra. Esto no es un cuento. Esto no es una película de ficción. Esto es algo real. Algo que sucedió. Algo que aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Él mostró el poder que había en Él a través de la palabra, de la que había sido encomendada por su mismo Padre. Amén. Amén. Vean lo que dice la palabra de Dios. Voy a dar estos ejemplos, mis hermanos, y después vamos a ir para ver qué es lo que necesitamos para que nosotros podamos recibir esta palabra con poder y para que el mismo poder se manifieste en cada uno de los que hemos creído en Dios. Amén. Porque es promesa de Dios. La palabra de Dios dice que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos aún más grandes, aún mayores. Amén. Así es. Número 1, para que la palabra actúe con poder, necesitamos recibir la palabra con fe. Amén. Amén. Necesitamos recibir la palabra con fe. Vean lo que dice Romanos 10. Y acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tiene que ir en conjunto. Dios sabe cómo armar las cosas, Dios sabe cómo establecer las cosas, Dios sabe cómo actuar en nuestra vida. Es un Dios de orden, un Dios perfecto, y Él sabe cómo ministrar la vida de las personas. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Ahora lean conmigo el 16. Mas no todos que obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Déjame decirte una cosa, mis hermanos, y vamos a ver unos claros ejemplos de quienes no creyeron en esa grandeza que Dios estableció en la tierra. Hay quienes vieron ver a Jesús hacer milagros y ni aún así creyeron. Y la misma Biblia nos dice aquí. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Es triste, mis hermanos, y yo se los confieso en esta hora y en este instante, que yo me debilito cuando viene gente y no cree en el mensaje. Pero yo tengo que seguir adelante y tengo que ir delante de Dios y decir, Dios, fortaléceme. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y después Él dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Queremos ver el poder actuar en nosotros a través de la palabra. Tenemos que recibir la palabra con fe. Si tú vienes, te sientas y no recibes la palabra, tú no estás teniendo fe. Pero si tú vienes y te sientas y escuchas el mensaje y pones tu corazón en el mensaje y estás ahí hablando contigo mismo y estás diciéndole a Dios, cámbiame en esta área, transfórmame en esta área, haz algo en esta área, estás actuando con fe, porque el enfermo no tiene necesidad de doctor, porque el sano no tiene necesidad de doctor, sino el enfermo. Si tú y yo estamos enfermos, por eso es que venimos a la casa de Dios. Amén. Para ser sanados, para ser restaurados. Así es. Amén. Y la única Amén. manera en la cual vamos a ser sanados y restaurados es a través de la fe que tú pongas en la palabra. Así es. Amén. Amén. Número 2, para que la palabra actúe con poder necesita ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor de la palabra. Amén. Vean lo que dice Santiago. Todo esto lo estoy poniendo como base del mensaje, hermanos, porque después viene el verdadero mensaje establecido por el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Un mensaje que muchos no lo entendieron, un mensaje que lo desecharon
hicieron vano todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Y así tú y yo estaríamos haciendo cada vez que venimos al culto y no tomamos el mensaje como debe de ser tomado. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la palabra de Dios: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego vean lo que dice: engañándonos ¿a qué? A vosotros mismos. ¿Por qué dice engañándonos a vosotros mismos? Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque venimos, aparentamos que la escuchamos, pero nuestra vida nunca refleja que realmente la estamos recibiendo. Así es. Amén. Amén. Y nos estamos engañando y nos estamos poniendo el título de ser ya cristianos, de ser ya creyentes, y nuestra vida no está reflejando nada de lo que hemos recibido. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios: engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro que natural. Y vean, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ¿qué? Ley. La ley es la palabra. Amén. Amén. La ley es la palabra. Lo vuelvo a decir, la ley es la palabra. Amén. ¿Por quién fue dada la ley? ¿Quién recibió la ley? Moisés. ¿Y de quién era la ley? De Dios mismo. Y era palabra de Dios mismo, ¿cierto? Amén. Y luego dice, la de la libertad. Y dice, y persevera en ella. ¿Qué quiere decir? Que constantemente tenemos que estar aferrados a la palabra, persistiendo, porque si nosotros no persistimos, hermanos, nosotros hacemos vana la palabra que hemos recibido. Y dice, no siendo oidor olvidadizo. Wow. Amén. Escuchen eso, hermanos. A veces lo que dura el culto, recibimos la palabra. Una vez saliendo de aquí, ¿de qué fue el tema? Sabe, No me acuerdo. sabe. Es, Y no vemos el fruto así es. esperado por Dios. Amén. Amén. Sino hacedor de la obra. Y luego dice obra. Quiere decir que cuando nosotros estamos en la palabra, una construcción, una obra está sucediendo en nuestra vida. Algo está siendo construido. Algo está siendo edificado. Amén. Una edificación no hecha por manos de hombres, sino una edificación hecha por el mismo Espíritu Santo en nosotros. Amén. Una obra perfecta, algo establecido por Dios, algo que Dios lo está creando de la manera que Dios quiere crear toda creación, esa obra perfecta. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno en gran manera, y Dios quiere hacer una obra perfecta en ti, no solamente buena, sino buena en gran manera, perfecta, y que seamos a la imagen y semejanza de Dios, establecida en Dios misma nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. No sé, mis hermanos estén entendiendo, pero la palabra de Dios trae sabiduría en lo que Dios quiere mostrarte. Esta será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que no solamente Dios está haciendo una obra perfecta en ti, sino la obra que tú construyas será una obra perfecta también. Tu familia será perfecta, tus hijos serán perfectos, tu esposa será perfecta, tu esposo será perfecto, porque quienes estás dejando construir es Dios mismo construyendo tu vida. Ya no tú, sino Dios mismo construyendo lo que tiene que ser construido, porque le has dado el permiso, le has dado la oportunidad de que su palabra refleje el poder que tiene en tu vida. Amén. Amén. Tenemos, hermanos, que saber cómo llevar las cosas a través de esta palabra poderosa. Uy, hermanos, hay mucho aquí. Hay mucho. Le doy toda la gloria a Dios por los mensajes que a veces son revelados a través de él. Número 3. Para que la palabra actúe con el poder que necesitas. Amén.
necesitas amar la palabra de Dios. Amén. Yo no sé ustedes, hermanos, pero la verdad es que cuando amamos algo, híjole, realmente cuidamos eso, ese algo, o lo valoramos bastante. Amén. Amén. Vean lo que dice Deuteronomio. Amén. Capítulo 6. Hoy vengo un poquito afectado de salud, mis hermanos, y a veces quiero dar todo, pero siento algo en mi cuerpo, pero que Dios me dé fuerza para llevar el mensaje. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos. Allá hablaba de la ley. Amén. La ley son los mandamientos de Dios. Son los mandamientos que Moisés recibió. Amén. Y dice, estos estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Amén. Amén. So, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios tiene que ser abierta para que sea ministrado el pueblo de Dios, para que sea enseñado el pueblo de Dios. No podemos callar lo que ya Dios nos ha dado para saber nosotros, sino compartir ese alimento espiritual. Amén. Dice la palabra, dice para que los pongáis por obra ¿en dónde? En la tierra. En la tierra, no en el cielo. Amén. Amén. Aquí en la tierra. Una obra, digan conmigo, una obra. Una obra. Esa obra, ¿saben cómo va a ser edificada? ¿Cómo? Pregúntenme cómo, mis hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Amén. Para tomarla. Por obra en la tierra, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios. Amén. A través de la ley de Dios. Dice, por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros, ¿qué? Para tomarla, esta obra perfecta, necesitamos tomarla, y cuando nosotros estemos decididos a tomarla, la vamos a tomar no en nosotros, sino la vamos a tomar en Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios nos las da. Amén. Amén. Cuando Dios quería darle los 10 mandamientos, a Moisés le dijo que subiera para recibir ¿qué? La ley. Amén. Los mandamientos. Nosotros, para poder recibir esa obra, no la vamos a recibir estando haciendo lo que el mundo hace, sino viniendo a la iglesia. Amén. Amén. Recibiendo palabra. A través de la palabra viene la fe. Amén. Amén. Y a través de la fe hay agrado delante de Dios. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando ya venimos por fe, recibimos la palabra, recibimos la obra. Amén. La obra es recibida y comenzamos a ser edificados en esa obra. Amén. Que es la ley de Dios, la palabra de Dios. Amén. Amén. Para que esa obra no sea construida en nosotros, sino en el fundamento o en la roca que es Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Gloria a Dios. Amén. Luego dice, ¿para qué? Temas a Jehová tu Dios, guardando ¿qué? Todos sus estatutos. Una obra perfecta, hay que guardar sus estatutos, sus mandamientos, en pocas palabras, su palabra. Amén. Y dice que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Esa obra ya no solo va a quedar en ti, sino la pasas a tus hijos y los hijos de sus hijos. Amén. Una obra perfecta, generaciones distintas. Ya no va a venir generación con droga, generación alcohólica, sino que ahora vendrá generación establecida en la ley de Dios. Amén. Una generación que desde muy temprana edad empiezan a glorificar y amar a Dios. Amén. Tú no lo conociste desde pequeño, pero los hijos de tus hijos sí, y sus hijos de tus hijos lo conocerán también. Amén. Una obra perfecta. Así es. ¿Está conmigo? Amén. Una obra perfecta, excelente, hecha por Dios, no por ti. Así es. Porque tú instruyes a tu hijo de mal manera.
no como Dios nos instruye a nosotros. Así es. Amén. Amén. Y vean, para que tus días sean que prolongados. La palabra de Dios a mí me dice y me declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros nos mantenemos en la palabra, viviremos más. Amén. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra, moriremos más pronto, porque el pecado nos va a alcanzar. Así es. Amén. Amén. Una obra perfecta, porque la palabra de Dios es poderosa. Amén. Amén, es poderoso. Oye pues, oh Israel. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Obra perfecta, palabra perfecta, para que te vaya bien. ¿En dónde? En la tierra. En la tierra. Quiere decir que mientras más nos mantengamos en esa obra hecha a través de su palabra, nos va a ir bien en la tierra. Seremos más bendecidos, tendremos lo necesario, tendremos lo que pidamos, porque dice la palabra de Dios: pide y vas a recibir. Amén. Pide y vas a obtener lo que tú quieres, pero pídelo bien. Amén. No pidas mal, porque si tú pides para tus propios deleites, Dios no te lo va a dar. Amén. Amén. Pero si tú pides bien, abrirá las ventanas del cielo y derramará bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Hasta la forma en la cual tenemos que pedir tiene que ser en la obra perfecta de Dios. Si nosotros no vamos delante de Dios de la manera que Dios quiere, el milagro no va a suceder en nuestra vida. Amén. Amén. Pero si nosotros vamos delante de Dios de la manera que Él manda, recibiremos bendición. Amén. Amén. Dice, de ponerlas por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de qué? De tus padres. Wow. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay varios, solo hay uno. Solamente hay un creador del cielo y de la tierra. Amén. Y a Él tienes que acudir. No a la Virgen, no a San Martín de Porra, o no sé cómo se llama. Amén. Tienes que ir al Dios vivo y verdadero. Amén. Solamente hay un camino, y Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Quiere decir que la palabra de Dios te lleva a una obra perfecta y a un amor perfecto. ¿Por qué? Porque has aprendido a amar a Dios de la manera que Dios demanda a través de su palabra, y tú no puedes edificar en algo donde ya Dios está edificando. Cuando tú quieres edificar sobre algo que Dios está edificando, tú estás destruyendo la obra de Dios en vez de que seas construido en la misma obra hecha por las manos poderosas de Dios. Amén. Y tenemos que actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, digan conmigo estas palabras, que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y en cuanto te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Una obra perfecta. Donde quiera que veas, donde quiera que voltees, está Dios. Donde quiera que vayas, está Dios. Lo que quieras hacer, está Dios. Y Dios no te dejará que caigas, porque Él es el que está levantando la obra perfecta en ti. Amén. La obra perfecta en ti. Amén. Una obra poderosa donde vendrán vientos
atraparte como león rugiente, no será ni un gatito. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra perfecta a través de su palabra. Así es. Algo de lo que tú no construiste, sino que dejaste que Dios mismo la construyera. Amén. Amén. Y luego dice la palabra: cuando Jehová tu Dios, porque ya no es el Dios de aquel, ya no es el Dios de los cristianos, ya no es el Dios de tu vecino, ya no es el Dios de tu amigo, ahora es tu Dios. Amén. Amén. Ahora es tu Dios. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te diera en ciudades grandes y buenas que tú. No edificaste. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Así es. ¿Ellos la edificaron? No. No, las edificó Dios. Así es. Él trabajó, Él hizo el trabajo, Él hizo lo que necesitaba hacer, Él puso la mejor mezcla, el mejor tabique y contrató al mejor arquitecto, al mejor diseñador. Él hizo una ciudad perfecta que te está esperando en el cielo, no hecha por manos de hombres, porque Jesús dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros allá esté. Quien hizo esta casa fue Jesucristo a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Una obra perfecta, Gloria a Dios. una obra que nadie te la quitará. Así es. Santo es tu nombre, Señor. Dice: y casa llenas de todo bien que tú no llenaste. La bendición ya no va a venir de ti. Ahora entenderás que toda bendición que llega a ti ha sido y enviada por Dios mismo. Amén. Amén. Que cuando tú te matabas trabajando 24 horas y poniendo por excusa: es que no puedo ir a la casa de Dios, es que no puedo leer la Biblia, porque yo trabajo, porque yo soy madre, porque yo soy padre, porque yo esto, todo pretexto va a ser quitado, porque ya la obra no depende de ti, la obra la está haciendo Dios a través del mismo, y tendrás un galardón grande. Te llegará la bendición. Y casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Que tú no cavaste, es más, ni sudaste, es más, ni te salieron callos de tus manos. Quien lo hizo todo fue el Espíritu Santo a través de ti. La obra que hace Dios es una obra perfecta, hecha por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria Porque a el Dios. Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Amén. El Espíritu Santo es el que nos convence a través de la palabra de Dios. Una obra perfecta. Dice: viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies. Habrá bendición hasta que sobreabunde, mis hermanos. Yo no sé de ustedes, pero a veces Dios da unos verdaderos banquetes. Amén. Amén. Dice: cuídate de no olvidarte de quién, De Jehová. de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de qué, de servidumbre. Tú estabas esclavizado, tú estabas atado, tú estabas lleno de esa vida y estabas a veces cansado, y ahora que vienes a la casa de Dios, pareciera que pasa lo mismo que pasó con aquel pueblo, queriendo desear a regresar a Egipto y seguir siendo esclavos y seguir trabajando para el enemigo y seguir dándole las fuerzas al enemigo. Hoy que Dios te ha sacado, ya no estés jugando con la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa. Mejor date por completo a su palabra Amén. Gloria a Dios. y verás lo que Dios
de aquella casa de servidumbre, sino de edificar una casa mejor. Así es, amén. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, porque ninguno pueda amar a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. Mejor decídete ya en creer en la palabra, en confiar en la palabra, en amar a Dios, y verás que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Gloria a Dios. Santo, santo. Gloria a Dios. Él lo hace y lo hará mejor de lo que tú lo has hecho hasta el día de hoy. Tú jamás podrás construir una casa de oro y Él ya tiene una casa de oro preparado para ti. Tú jamás podrás ponerle a tu calle oro y allá las calles son de oro. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre que jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Aléjate de esos lugares paganos. Deja de ir a iglesias católicas. Deja de ser padrino. Deja de ser esto. No te involucres más con ellos. Séle fiel a Dios. Resiste la tentación. Aleja esas cosas de tu vida, porque Dios traerá bendición si tú lo haces. No lo necesita ver el varón de Dios, porque Dios te está viendo desde lo alto y Él está más cerca de lo que tú crees. Mejor séle fiel a Él y vete. Huye de aquellas ocasiones que te han dicho: puedes ser madrina, puedes ser padrino. No vayas, no compartas el tiempo con ellos, porque Dios de aquí lo dice claro. No andarás en pos de dioses ajenos, de dioses de los pueblos que están a vuestros contornos, porque el Dios que el Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra quién, contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Cuando tú le muestras fidelidad a la palabra de Dios, Dios te da vida. Cuando tú rehusas a creer en la palabra de Dios, Dios destruye. Más vale mantenerte fiel a Dios, amarlo con toda tu mente, amarlo con todo tu corazón, amarlo con todas tus fuerzas, y resistir al enemigo, y el enemigo huirá de vosotros. No tendrá poder, no tendrá autoridad, no tendrá nada contra ti, porque Cristo está contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Cristo está contigo. Dios está contigo. Y Dios ve la fidelidad que tú le has mostrado. Así es. Amén. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y hazlo recto y bueno delante de los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Promesa fiel es esta, promesa verdadera es esta, donde tú ya estés confiado y cimentado en esa obra perfecta. Nadie te la va a quitar, porque Dios te tiene y Dios te guarda y Dios protege lo que es de Él. Dice la palabra de Dios, para que Él 19, para que arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. ¿Quién se va a encargar de aquellos que desean mal? ¿Quién se va a encargar de tus enemigos? ¿Quién se va a encargar de los que critican? De quien se va a encargar no vas a ser tú, va a ser Dios mismo, porque Dios cuida de sus hijos fieles. Dios se encarga de sus hijos fieles.
bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, porque palabra fiel es esta de recibirla. Palabra fiel es esta de recibirla. No te preocupes por ello. Dios se encargará en su tiempo y en su forma. Tú sigue adelante, tú avanza, tú crees, tú confía, porque en quien has creído no es cualquier Dios, es el Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos. Y luego dice el 20, y luego dice el 20, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, wow, escuchen esto, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del diablo, del mundo. Amén. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Con mano poderosa, por la obra perfecta comenzada a través de su palabra. Fiel es esta. Dios nos va a dar la victoria porque estamos en Dios, y esa obra no será destruida por el enemigo. Amén. Amén. Dice mañana, dice entonces dirás a tus hijos, y luego el 22, Jehová hizo que señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa adelante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve que la vida como hasta el día de hoy. Amén. Y luego dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Y la única manera en la cual nos ha mandado demostrarle fidelidad la palabra es precisamente a través de su misma palabra. Amén. Tenemos que estar cuidadosos de no desechar la palabra de Dios. Aleluya. Vean la grandeza de lo que Dios manifestó a través de su palabra estando en esta tierra. Amén. Amén. Número 1, con el poder de la palabra fueron hechas todas las cosas. Vayan conmigo a Colosenses. Está después de Filipenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen de Dios que invisible, el primogénito de qué? De toda creación. Amén. De toda buena obra, de todo lo que nuestros ojos puedan ver. Él es quien hizo todo. Y luego dice, porque en Él fueron ¿qué? Creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios,
sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No hay excusa de que Dios no pueda hacer una obra perfecta en ti, porque Él creó todo. Todo fue creado por Él. Todo fue creado por Él. Amén. Y Él sabe cómo hacer las cosas y de qué manera hacer las cosas. Amén. Y luego dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que si aún tú estás aquí y si aún sigues en este mundo, es porque Dios te ha guardado. Amén. Y aún cuando estabas mal, aún cuando estabas en ese mal camino, Dios te estaba guardando. Ahora que has venido a este lugar, a la casa de Dios, a recibir palabra, ahora que ya eres hijo de Él, más Dios va a cuidar de ti, más Dios va a hacer una obra perfecta, más Dios te dará todo lo necesario para establecerte como ser humano en esta tierra, para después llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Y luego dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Padre amado, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga que la gloria a Dios, por cuanto que agradó al Padre que en Él habite toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora Él los ha reconocido. Ahora Él va a hacer la obra perfecta. Y lo dice en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos que santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una obra perfecta, una obra como santos, una obra sin mancha, una obra irreprensible, perfecta delante de Dios. Nos mostraremos santificados, no por nosotros mismos, sino porque fuimos santificados a través de su misma palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios hace lo necesario en nuestras vidas. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, de la palabra, porque el Evangelio es su palabra, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cómo llegó a ser ministro Pablo? A través de la palabra de Dios, a través del llamamiento que nuestro Señor Jesucristo le hizo, a través de aquellas palabras de revelación, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él escuchó la voz de Dios, él escuchó la palabra de Dios, y ahora él enseñó el nuevo camino de cómo tenía que ser llevada la obra y de ser manifestada la obra aquí en la tierra, a través de la palabra que Pablo iba a llevar a todas las naciones, una obra hecha y manifiesta
Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Él empieza a dar forma a la obra. Él empieza a dar forma a todo lo que tiene que darle forma. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tercera y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descubre lo seco. Y fue así. Y llamó Dios lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y ya no habrá más adelante para no leer todo el pasaje. Vamos a ir al 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y juzgadla, y enseñoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a todo bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Y Dios creó una obra perfecta. Dios creó algo perfecto. Dios estableció una vida donde no había vida. Pero Dios es el más grande creador del infinito. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Número 2, el poder de su palabra. Con el poder de su palabra Jesús llamó a sus discípulos. Amén. Con el poder de su palabra Jesús llamó a sus discípulos. Y nosotros hoy podemos llamarnos discípulos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido el llamado. Porque Dios ha hecho lo que nadie creía que podía hacer en nuestra vida. Vayan conmigo a Mateo 4:18. Voy a tratar, mis hermanos, de llevarlo rapidito. Esperemos que me dé la voz para acabar esto. Dice la palabra de Dios. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos estaban ocupados, ellos estaban en su trabajo, pero cuando la palabra llega, dan fruto. Y la palabra llegó a ellos y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante dio resultado la palabra. Y luego dice: pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remachaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Porque cuando la palabra de Dios llega, la palabra de Dios trae poder. Y recibe el llamado de Dios. Vaya conmigo a Mateo, ahí mismo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Este varón que Dios utilizó para escribir este evangelio de Mateo, fue llamado por la misma palabra. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el barco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
y se levantó y ¿qué? Le siguió. Porque cuando Dios habla, Dios tiene poder a través de su palabra. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué coméis vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues a preparar lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar ¿qué? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios trae poder, es precisamente porque tú entras en ellos, tú entras en aquellos pecadores, tú entras en aquellos que no se creen justos y reciben la palabra. Digna es esta palabra de recibirla. Cuando no, seguirás ocupado y dirás que la palabra de Dios no tiene poder, que no pasa nada contigo, que la palabra no ha hecho fruto, que no has recibido nada. Número 3, con el poder de la palabra de Jesús comenzó a sanar a los enfermos. Ahí mismo en Mateo 4:23. Mateo 4:23 dice la palabra de Dios. Y recorrió Jesús. Dice. Y recorrió Jesús toda Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. En el pueblo. Dios comenzó a hacer milagros a través de la palabra. Amén. Amén. Dios comenzó. ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Cuál fue la primera sanación que Jesús hizo? Ahí mismo, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, del 1 al 4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Con su sola palabra, Dios manifestaba el poder que desciende de lo alto. Amén. Un poder tan grande. Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Otro milagro que hizo fue con la misma suegra de Pedro. Vean ahí conmigo 8, ahí mismo en ese capítulo, pero el versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre ¿qué? La dejó, y ella se levantó y les servía. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene ese poder que necesitamos nosotros recibirla. Amén. Desearla, anhelarla, confiar en la palabra. Número 4, mis hermanos. Con el poder de su palabra, Jesús resucitó a los muertos. Amén. Amén. Ahí mismo en Mateo capítulo 9, versículo 18. Dice la palabra de Dios al 26. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Vean cómo hay gente, hermanos, que ya veía la grandeza que tenía Jesús. Todos los rumores, todo lo que había llegado a los oídos de aquella gente eran noticias buenas.
Y ellos le buscaban porque sabían que era una persona distinta, una persona diferente, algo que salía de él, que no provenía de esta tierra. Y ellos veían eso. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Por qué siempre sus discípulos le seguían? Porque él estaba siendo de ejemplo para ellos. Porque después él les iba a encomendar para que ellos siguieran haciendo lo mismo que él estaba haciendo en ese momento. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: pero ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y luego dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que estaban tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto, les dijo, viene con autoridad y dice: apartaos, quítense, no me estorben, háganse a un lado, porque la niña no está muerta, sino dormida. Ella está durmiendo, como cada uno de nosotros cuando partamos de esta tierra. No vamos a estar muertos, sino vamos a estar dormidos para el día que Dios nos levante. Y vean la gente que no cree la palabra de Dios. Vean la actitud de la gente que no recibe la palabra. Dice: y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Amén. Poderosa es la palabra, mis hermanos. Ustedes, hermanos, sigan adelante, porque verdaderamente esto es algo sensacional, algo magnífico de recibir. Amén. De confiar en Dios. Número 5. Por el poder de su palabra, Jesús calmó tempestades, libertó a endemoniados y a la misma vez edificó su iglesia. Él va y dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Con la sola palabra, pero tenemos que recibirla con fe. Y muchas otras cosas más, tal como lo dicen las Escrituras. Pero vamos a ver un versículo clave, mis hermanos, donde Dios nos enseña todo lo que acabo de mencionar en un solo versículo. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Hermanos, todo esto hizo Dios a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar en el mensaje. Es un corto mensaje. Dicen ustedes: pero ya fue muy largo el mensaje. Vamos al mero mensaje, hermanos. Vamos al mero mensaje. Ahora sí, mis hermanos, Lucas capítulo 8, para que veamos cómo la palabra de Dios a veces nos da fruto en esto que Dios quiere. Pero ya vimos todo el poder que tiene la palabra, y también vimos 3 puntos para que ese poder sea manifestado en nuestra vida. Ahora vamos a ver la clase de personas que hay para que no nos sean de estorbo a ese crecimiento en nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Pero aquí vamos a sacar otra arma, porque aquí yo quiero leerlo en otra traducción, mis hermanos. Amén. Amén. Aquí vamos a tomar el celular, porque
quiero que el mensaje sea entendido, mis hermanos, y esta traducción es realmente edificante. Amén. Ustedes síganme ahí. La voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y voy a leer el capítulo 8, versículo 4. Amén. Lo vamos a leer en la Reina Valera primero y después la leo en esta traducción. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Aquí nos va a enseñar la clase de personas que pueden estar en esta tierra, hermanos, y la clase de personas que vamos a recibir la palabra, y la palabra de Dios va a dar el fruto esperado. Y aquellos que pueden recibirla pero no han visto el fruto, aquí les va a enseñar el secreto de por qué no ha dado el fruto esperado en su vida. A su nombre. Gloria. Pero den un aplauso al Señor, mis hermanos. Den un aplauso al Señor, porque este es un mensaje hermoso. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Estas cosas decía a gran voz. Quiere decir que él levantaba la voz cada vez que hablaba su palabra, para que todos pusieran atención, para que todos estuvieran atentos. Él veía necesario de levantar la voz y de hablar con fuerza, para que todos lograsen escuchar lo que la palabra de Dios estaba diciendo. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Lean este pequeño pasaje conmigo. El que tiene oídos para oír, Oiga. oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno, mis hermanos. Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios. Digan conmigo: misterios. Misterios. ¿Quieren conocer los misterios de Dios? Amén. Híjole, no escuché. Amén. ¿Sí? Bueno, vamos. Ahorita los van a conocer. Dice: los misterios del reino de Dios, pero a nosotros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra. Digan conmigo: palabra. Palabra. La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Ay, 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 poderoso. Amén. Dice el 13: los de sobre la piedra son los que han bien oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ay, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios todopoderoso. Y luego dice el 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, ay, bendito, alabado sea. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Esos son los verdaderos. Amén. Esos son los que realmente creyeron en el poder de Dios. Amén. No aquellos que aparentaron, pero nunca pusieron la confianza ni la fe en la palabra de Dios. Ahora sí, voy a leer esta traducción, hermanos. Y vayan buscando Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23.
Recuerden que los evangelios son llamados evangelios sinópticos porque casi son similares. Dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola. Una gran multitud proveniente de varias ciudades, mucha gente se reunió, y no solamente de ese lugar local, sino que vino mucha gente de otros lugares que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo. Algunos cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. ¡Wow! Esa tierra es la buena. Amén. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Escuche. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos, porque ya son míos. Yo he sido su maestro. Ustedes lo van a entender, dice, del reino de Dios, pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sigan y sean salvos. Y luego el 13 dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tiene raíz profunda, creen un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de las riquezas y de los placeres de la vida. Así que nunca creen hasta la madurez. Y el 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Gloria a Dios, mis hermanos. Esperemos que cada uno de nosotros que ya estamos aquí seamos esa cosecha, amén. Seamos eso y demos el fruto esperado. Con esto cerramos el mensaje, mis hermanos. Le doy gloria a Dios, porque hoy los que vinieron recibieron palabra edificante. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 23. 13, 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y le vamos a avanzar para ya no leer todo eso hasta el 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la ahoga, o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a esperar que mi esposa ponga la música para que pasemos, mis hermanos, al altar y denle gloria a Dios, porque Dios nos ha dado una poderosa palabra y hay que confiar en ella. Hay que mantenernos confiando en ella. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu olor. Oren a Dios, mis hermanos. Oren a Dios. Alábenlo. Glorifíquelo. Díganle gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias por lo edificante que es tu enseñanza. Gracias porque a nosotros nos ha sido revelada la palabra de sabiduría. Gracias, mi Dios. Alma mía, adora. Vamos, vamos, pueblo de Dios. Alábenle. Alma mía. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Palabra fiel y digna es esta de recibirla. Palabra fiel y digna es esta de recibirla. Vamos, iglesia, vengan al altar, oren a Dios. Vamos, iglesia, muéstrenle la fidelidad a Él, muéstrenle la fidelidad. Vengan a los pies de Cristo, vengan al Señor, vengan a Él y oren al Padre. Oren y denle gracias por el mensaje. Oren y pídanle que este lugar sea mantenido. Oren para que este lugar sea edificado. Oren para que este lugar siga adelante y podamos seguir enseñando y predicando el verdadero evangelio de Cristo. Vamos, Dios, como cada servicio, mi Padre eterno. Te doy gracias por tu mensaje. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque eres grande. Porque eres el más grande. Porque eres el alfa y el omega. Porque eres el principio y el fin. Porque verdaderamente eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Gracias, Padre. Gracias por poner en mí tu palabra. Gracias por confiar. Gracias por darme esa palabra de revelación. Ahora te pido por tu pueblo. Ahora te pido por tu iglesia. Ahora te pido que tú los edifiques. Que les muestres la verdad. Que reciban tu verdad. Que reciban tu palabra. Porque digna y fiel es esta, la palabra de recibirla. Vamos, iglesia, alma mía, adora. Vamos, iglesia. Cuando te sientas débil, dile a Dios. Cuando te sientas débil, dile a Cristo. Sigue alabándolo. Sigue glorificándolo. Nunca te canses.
haz un día hasta que Cristo venga, hasta que Él se haga presente, hasta que pasemos con Él. Espíritu Santo, haz tu obra completa en nosotros. Haz tu obra completa en nosotros. Perfecciónanos. Llévanos a ese nivel